Nos acompaña Arkel Benítez Mendizábal, secretario general de la CONHIP, la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica. Este lunes se ha desarrollado la asamblea plenaria en la sede de la UNASUR y le queremos dar la bienvenida a la agencia Andes. Queremos saber qué temas se han abordado hoy día en esta plenaria, secretario. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a ustedes y explicar los trabajos que hace un organismo de tanta importancia como es la CONHIP, un organismo que reúne a 21 países con sede permanente en España, en Madrid. Y hoy pues hemos actualizado al principio, digamos, todo lo que tiene que ver con las líneas prioritarias de trabajo. Una de ellas es el acceso a la justicia. Hemos tenido ponencias de algunos de los ministros en torno a cómo ha avanzado la región, cómo ha avanzado lo nacional, pero también con un enfoque regional en un tema tan importante como es el acceso a la justicia, cómo ponerle un poco de cercanía a la justicia con el ciudadano. Históricamente hemos abordado estos temas siempre de la puerta de los tribunales para adentro, pero cada vez más hay una sensación y una necesidad también ciudadana e institucional de poder incluir algunos elementos como la mediación, el arbitraje, todo aquello que permita precisamente no llegar a las instancias judiciales, porque la judicialización y a veces la sobresaturación de la litigiosidad al final lo que genera es un retardo en la justicia, y la sensación que recibe el ciudadano es una sensación como de impunidad, de retardo, y evidentemente eso pues es un tema que tenemos que abordar. ¿Cómo se concilia esas dos posiciones? Bueno, lo más importante ¿Cuál es el ideal? El ideal yo creo que es buscar el equilibrio, entender que también hay algunos aspectos, y Ecuador yo creo que es una muestra de haber logrado una reducción, imagínate, del 60%, 66% de audiencias fallidas en el sistema penal, audiencias que llegaban a una de las partes, pero de pronto faltaba algún operador jurídico y por eso no se celebraba una audiencia. Haber reducido de un 66% a un 3%, eso lo que dice es que se encontró el cuello de botella, se aplicó el correctivo y se desfogó, digamos, esta traba que tenía el sistema. Eso yo creo que hay algunas recetas y algunas medicinas que podemos ir utilizando. El compartir estas experiencias evidentemente enriquece, pero al final del día es el equilibrio entre lo que se puede mejorar todavía dentro del sistema judicial y lo que tenemos que entender también que hay que generar espacios para la mediación prejudicial o ya en la sede judicial, a efecto de que en aquellos casos en que evidentemente es posible llegar a un acuerdo entre las partes pacificador y solucionador, el gobierno, los gobiernos le apuesten a esas fórmulas para tratar de mantener la paz y que las personas regresen a su casa con una respuesta, que yo creo que eso es muy importante. ¿Qué otras experiencias del sistema judicial que ha tenido algunos avances o transformaciones a partir de 2011, del referéndum que impulsó el presidente Rafael Correa, qué otras experiencias de Ecuador son replicables o que se pueden aplicar en otros países de la región? Sin duda alguna, la reforma al sistema penitenciario. Vemos cómo Ecuador, a partir de esa reforma, en donde se enfoca también hacia un Estado democrático de derecho, un Estado de justicia, el Ecuador le imprime también mucho énfasis al abordaje de la problemática que hay en los sistemas penitenciarios. El patito feo, el último eslabón de la cadena de justicia, es el sistema de penitenciario, y a veces cuesta concienciar, producto de culturas punitivistas, retributivas, cuesta poner en valor de la ciudadanía o la opinión pública de que estas personas, si no se les atiende dentro del sistema penitenciario, tienen altísimas probabilidades de reincidir y volver a cometer hechos delictivos. Por eso, en no más de alguna ocasión se ha hablado siempre de las universidades del crimen, de los centros penitenciarios. O bodegas humanas. Exactamente, pero Ecuador ha dado una muestra de que invirtiendo, imagínate, casi $500 millones en el sistema penitenciario, en infraestructura, acompañado de un modelo de gestión, de calidad de la administración penitenciaria, yo creo que es un modelo de referencia que se puede replicar, y al final del día una reforma es integral. Cuando nosotros vemos lo del Ecuador, si nos enfocamos únicamente en los aspectos que han logrado mejorar en Ecuador, y probablemente sea la construcción de cárceles, algo que es muy visible, a veces dejamos de ver otros indicadores que son importantes y que de alguna manera, por ejemplo, la reducción de homicidios. La reducción de homicidios en El Salvador es una reducción importantísima.
Guatemala, El Salvador y Honduras, por ejemplo, que siempre han tenido un problema, digamos, histórico de violencia, de homicidios, también están haciendo una reducción significativa. Y cuando uno hace las comparaciones vemos que hay, digamos, algunas recetas similares que se han utilizado. Modificaciones legislativas, la asunción de la responsabilidad que tienen los parlamentarios para contribuir también a la mejora de la justicia, pero fundamentalmente el común denominador aquí es el liderazgo. Y lo que hemos visto en Ecuador es un liderazgo presidencial, un liderazgo de las distintas cabezas del sistema de justicia que han logrado que haya una transformación efectiva. Justo lo que usted menciona del liderazgo, el 12 de diciembre se entregó al presidente Rafael Correa la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana en reconocimiento a su al prestigio internacional por su trabajo a favor de la justicia. Esto le entregó la CONHIP. Sí. ¿Qué elementos se observaron para tomar esa decisión? Pues precisamente todos los anteriores, esa decidida visión de transformación de la justicia que ha liderado el presidente Correa con todo su equipo de trabajo. Yo creo que es muy obvio y es evidente los resultados que se han logrado en esta administración del presidente, y lo que quisimos fue, en coordinación con una fundación española que es la depositaria de esta distinción, quisimos también como COMGIP recomendar, digamos, y hemos hecho algunas recomendaciones para que esta orden iberoamericana llegue como un premio o un estímulo también para que estos logros y estos legados continúen y perduren, y por supuesto seguir motivando a los grandes tomadores de decisión. En el tema de la justicia son muy pocos los aplausos, son muchas las exigencias, y claro, es un tema sensible, es un tema complejo, pero creo que también hay que reconocer los esfuerzos cuando son positivos, cuando son palpables y cuando también son susceptibles de ser transferidos para que otros países puedan tomar nota, apropiarse de ese conocimiento e ir mejorando como región. Arquel, volviendo a la plenaria de hoy, usted decía que se había abordado el tema de las nuevas tecnologías aplicadas a la justicia. ¿De qué manera pueden servir estas para hacer una justicia más ágil? Desde la misma lógica de la programación de audiencias, digamos, de las audiencias públicas, de tener una agenda electrónica de audiencias, de poder generar notificaciones electrónicas, de poder meter directamente el componente tecnológico de la información y comunicación al epicentro de la justicia. Yo creo que eso es importante y hay muchos países que han avanzado en ello. También es importante decir que nosotros estamos aprobando ahora en esta plenaria un plan iberoamericano, precisamente que va a estimular la innovación, que va a reconocer las buenas prácticas y que va a transferir conocimiento. Hay muchísimas maneras y fórmulas de incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y una de ellas es precisamente hoy estaremos discutiendo también un tratado internacional que permitiría, si así se considera más adelante por los ministros, permitiría transferir comunicaciones electrónicas entre países que se solicitan información para temas que son tan sensibles como el combate al crimen organizado transnacional. Estamos hablando de una herramienta que nos podría poner a la región iberoamericana a la altura de otras regiones que han avanzado mucho como la Unión Europea. La posibilidad de que entre un estado y otro se traslade información oficial en tiempo real y que esto genere eficacia jurídica, eso pondría a la región en una región que está avanzando hacia la seguridad jurídica, generando esquemas de protección y de certeza, y sobre todo que está, lo que siempre hemos dicho, los que estamos metidos en el tema de la justicia, siempre hablamos de una justicia ágil, pronta y cumplida. Yo creo que esas son las herramientas que hay que poner hoy a disposición. No podemos seguir pensando en combatir al crimen organizado, que el crimen organizado es muy creativo, tiene todo el tiempo del mundo, no conoce fronteras, no tiene la burocracia que tiene que enfrentar la justicia para combatirlo, y en pleno siglo XXI tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas para poder hacerle frente. ¿Y qué receptividad ha habido de parte de los ministros y de los presidentes de esta plenaria para aprobar el tratado? ¿Y qué condición tendría el tratado? ¿Sería vinculante? ¿Sería voluntario? Sí, COMGIP desde su creación tiene la facultad de adoptar tratados internacionales. Por supuesto, un tratado lleva un periodo de discusión. Yo diría que hoy hemos venido acá a esta plenaria con un documento cerrado en su texto en un 90%. Queríamos que los ministros terminaran de hacer algunas discusiones, algunos aportes también, porque hasta este momento el tratado ha sido digerido, digamos, a nivel técnico, y necesitábamos que los ministros le dieran
un visto bueno para seguir avanzando. Pero yo diría que esto en el mediano plazo tendría que estar listo para abrirlo más adelante a firma y, por supuesto, una vez que un Estado se compromete a través de una firma, a través de un proceso interno de ratificación, eso ya genera una vinculación. Eso sería más adelante. Lo importante es que estamos transitando de una herramienta que antes era informal de consultas para adelantamiento de información. Estamos transitando hacia una herramienta que permitiría básicamente en tiempo real tener información eficaz, efectiva y eficiente desde el punto de vista del valor probatorio y jurídico que generaría para poder resolver de manera más inmediata todos los casos. Secretario General, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la Agencia Andes. A usted muchas gracias. Nos acompañó Arquel Benítez, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica.